planteado a mí es acoso y violencia política. Si aceptamos la definición convencional de acoso y violencia política, básicamente, incluso se ha llegado a elaborar una ley contra el acoso y la violencia política, aceptaríamos una definición tan general como esta. La violencia y el acoso político es todo acto de violencia contra una mujer que está cumpliendo una función política para la cual ha sido electa. Esa es la definición totalmente convencional de violencia y acoso político. Yo estoy aquí para impugnar esa definición y ese marco conceptual. Y quiero explicarles por qué. Si aceptamos que la violencia y el acoso político es toda violencia contra una mujer que está ejerciendo un cargo para el cual ha sido electa, estamos aceptando el marco conceptual de lo que es política y estamos aceptando el marco conceptual del ejercicio que está haciendo esa mujer. Y así aceptamos ese marco político, deberíamos decir que toda mujer que hoy en día en Bolivia es diputada, es senadora, es concejal, ha aceptado de antemano violencia para hacerlo. Por eso es absolutamente ridículo, escandalosamente ridículo, que cualquiera, y se lo digo acá de frente a Jimena, a quien aprecio mucho, denuncie acoso y violencia política contra ella. Porque el lugar que ocupa es de antemano un lugar basado en marcos de subordinación, de inferioridad, de humillación y en marcos completamente liberales. De violencia, ocupan el lugar que ocupan no en función de un ejercicio de representación política, sino que ocupan ese lugar que ocupan en función de un ejercicio biológico, de una representación biológica. Jimena Costa, Gabriela Montaño, Valeria Silva o cualquier otra diputada está ahí donde está porque tiene útero y porque biológicamente es una mujer, pero no por un ejercicio ideológico. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres están dentro de la política patriarcal, como una cuota cuantitativa y como una cremallera, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, como una cuota cuantitativa. No interesa lo que piensan, no interesa lo que hacen, sino que su función es meramente biológica. ¿Por qué hemos caído en algo así? ¿Cómo es posible que nos haya sucedido algo así? ¿Y cómo es posible que un acto de esa calaña se lo categorice como avance político para las mujeres? Ha sucedido eso porque en la nueva Constitución Política del Estado, los marcos de referencia política para la participación de las mujeres se han mantenido como marcos liberales. Es puritito liberalismo. No se ha avanzado ni un paso más adelante del mero liberalismo.
otorgación de derechos, la nueva Constitución Política del Estado y la vieja ley de partidos que ahora está vigente, entiende la participación política de las mujeres como una cuota biológica, como una adscripción, como una suma de las mujeres al proyecto político patriarcal. Como una, lo voy a repetir, como una suma de las mujeres al proyecto político patriarcal. El resultado de eso es justamente este pedacito que acabamos de ver. Y les voy a seguir mostrando otros aspectos. Entonces, estas mujeres no es que han ingresado a la representación política para romper los marcos liberales, ni para romper los marcos ideológicos de la política patriarcal, sino para complementar esos marcos, para adscribirse a esos marcos y para cumplir las siguientes funciones. Las mujeres en la política formal hoy están, punto 1, como ornamento, como adorno, en algunos casos. Punto 2, como bloque de defensa fanática del caudillo. Segunda posibilidad. Tercera posibilidad, como relleno. Como relleno. Y eso no tiene que ver con que cumplan una función subalterna o una función protagónica. Podemos hablar de Gabriela Montaño. Gabriela Montaño supuestamente cumple una función protagónica, pero puede ser protagonista siempre y cuando lo sea dentro del marco de definición de una política exclusivamente patriarcal. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces con la participación política de las mujeres? Se nos ha negado el derecho a hacer política. Las mujeres que han entrado han aceptado eso. Y hemos perdido, aunque yo estoy segura que no definitivamente, hemos perdido la oportunidad de constituirnos en sujeto político. En la medida en la cual esas mujeres son una mera representación biológica y no ideológica, no funcionan como sujeto político. ¿Cuál es la prueba experimental? ¿Cuál es la prueba empírica para saber que esas mujeres no funcionan como sujeto político? La prueba empírica son el conjunto de ideas que expresan, la diferencia que marcan, la rutina en la cual se hallan sumergidas. Esa es la prueba empírica. En Bolivia tenemos 54% de mujeres en el Parlamento. Y yo les diría que lo que tenemos es 54% de úteros. 54% de úteros que no marcan ni disidencia, ni diferencia, ni debate, sino que se aglutinan en torno de los caudillos y de los proyectos políticos patriarcales, pero más aún que en torno de los caudillos y de los proyectos políticos patriarcales, se aglutinan en torno de los conceptos patriarcales de política. ¿Cuáles serían las condiciones? Porque no solamente se trata de hacer crítica. ¿Cuáles serían las condiciones para que podamos hablar de las mujeres como sujeto político? Y quiero plantear aquí solamente unas cuantas, que tienen que ver con la crítica a la epistemología y al concepto mismo de política que viene desde el feminismo. El concepto patriarcal de política, compañeros y compañeras, es un concepto que nos dice político es exclusivamente todo aquello que se desarrolla en el ámbito público. ¿Cuál es el ámbito público?
de la puerta de la casa para afuera. No es político todo lo que se desarrolla en el ámbito privado, de la puerta de la casa para adentro. Esa es la definición patriarcal. ¿Qué más nos dice la definición patriarcal de política? Nos dice, lo político es lo público, y lo público es trascendente, histórico y susceptible de ser transformado. Y prácticamente haríamos política para transformar en un sentido o en otro esas relaciones que se dan en el ámbito público. Esa misma definición patriarcal de política nos dice todo lo que es y se refiere al ámbito privado es intrascendente, no es histórico, responde a un orden natural y no es susceptible de ser transformado. Más bien, la forma como se desenvuelve el ámbito privado debe ser contenido en un ambiente conservador. No se debe cambiar las relaciones en la familia, no se deben cambiar las relaciones en la cama, no se deben cambiar las relaciones en la mesa de comer, no se deben cambiar las relaciones con la cuna, ni con nada que tiene que ver con lo privado. El ámbito público es un ámbito de monopolio masculino y las mujeres perteneceríamos, desde una visión patriarcal, perteneceríamos al ámbito privado. Por lo tanto, desde una visión patriarcal, cualquier mujer que osa salir del ámbito privado y entrar al ámbito público es una inquilina, es una competencia, es una mujer que debe ser vigilada y que debe ser controlada a que se mantenga dentro de los límites que el mundo patriarcal y masculino impone. Cuando nosotras planteamos que hay que redefinir lo político para que las mujeres nos constituyamos en un sujeto político con ideas y para dar una discusión ideológica y una lucha política transformadora, para que eso sea posible, necesitamos entender que resulta que el ámbito privado es político. El ámbito privado es político y el ámbito público es político también. El ámbito privado es histórico, susceptible de ser cambiado, y el ámbito público es histórico y susceptible de ser cambiado. Dentro de una visión patriarcal, la idea es que solamente hay que transformar las relaciones sociales que se ubican en el ámbito público, entendidas como relaciones entre sujetos masculinos. Los campesinos, los mineros, los gremialistas, los. Y aquellas que se desenvuelvan en el ámbito público tienen que someterse a esa hegemonía masculina, a ser invisibilizadas y a subsumirse a los intereses masculinos de todos esos gremios. La propuesta es, por lo tanto, redefinir la política. La propuesta es, por lo tanto, entender, no aceptar la forma de representación política que hoy esta democracia liberal nos ofrece. No estamos representadas las mujeres. No estamos representadas. Y creo que es muy importante ver, conocer y estudiar, por ejemplo, el proceso político a través del cual
llamemos entre comillas los indios, llamemos entre comillas los indígenas, llamemos entre comillas los movimientos indígeno-campesinos, irrumpieron en la representación política. No irrumpieron en la representación política a través de cuotas de indios en los partidos de los blancos. No irrumpieron a través de cuotas, sino irrumpieron rompiendo los criterios de élite blanca oligárquica como monopolio de la política. Redefiniendo el campo político. El trabajo de Mujeres Creando es profundamente político. Y planteamos la redefinición del campo político y por lo tanto la redefinición de la forma como entendemos la representación política. Los partidos políticos, en primera instancia, son grupos de intereses que pugnan por el control del Estado para beneficio propio. Esa es una de las definiciones contemporáneas de partido político. Otra definición contemporánea de partido político es grupo mafioso alrededor de un caudillo. Y en esa definición cabe el MAS, cabe Sol.bo, cabe el tercer sistema, y cabe Samuel Doria Medina, y cabe Rubén Costas también. Y no es que yo estoy buscando un salvador, porque la pregunta no es esa. La lógica, cómo se están construyendo en la sociedad, la deliberación política, los sueños de cambio político, los horizontes sociales, no responden a ninguna lógica partidaria. En los partidos políticos no hay deliberación, no hay ideas, no hay ideologías, no hay sueños. Y en ese sentido es absurdo, inútil, inerte e inservible preguntarnos si son 5 o 10 las diputadas, porque es una pregunta completamente irrelevante. Desde los partidos políticos no se va a redefinir ni se va a reinventar el campo político. No va a suceder. El campo político se está redefiniendo y se está reinventando desde los sueños en defensa del Tigris, desde los sueños contra el campo Margarita, desde los sueños contra el extractivismo, desde los sueños feministas por la soberanía de nuestros cuerpos, desde los sueños descolonizadores, desde los sueños despatriarcalizadores. Entonces el partido político está funcionando como un tapón. Hoy, más que nunca, es importante decir no a los partidos políticos. Por eso quiero entrar a la cuestión de la violencia y el acoso político. Porque no es que no existe, pero no acepto e impugno estos marcos conceptuales, no solamente por lo que he dicho en la primera parte de mi exposición, sino porque además hay un otro componente que es mucho más grave. Si yo acepto que hay una forma de violencia y acoso político que solamente es tal cuando se trata de una mujer en ejercicio de una función pública para la que ha sido electa, resulta que te estoy diciendo a ti que si te acosan en la calle, eso no tiene carácter político. Te estoy diciendo a ti que si matan a tu hija, eso no tiene un carácter político. Te estoy diciendo a ti que si te violan en el gran poder,
Eso no tiene un carácter político. Y entonces estoy aceptando la trampa liberal. Porque todas las formas de violencia contra las mujeres son violencias políticas. ¿Qué es la violencia machista contra las mujeres? Que yo no hablo de violencia de género. Yo no hablo de violencia intrafamiliar, yo hablo de violencia machista contra las mujeres. La violencia machista contra las mujeres es un mecanismo de dominación que responde ¿a qué? Responde al contrato sexual hombre-mujer hoy vigente en la sociedad boliviana. Un contrato sexual que no solamente atraviesa la relación de pareja, sino que atraviesa la relación laboral, que atraviesa la relación cultural y que atraviesa todos los espacios de la sociedad. Ese contrato sexual implica subordinación. El momento en el cual una mujer se niega a someterse a esa subordinación, la violencia machista opera como mecanismo para regular el cumplimiento de ese contrato machista. Por esa razón es que cuando una mujer se defiende de su asesino y lo mata, va a parar a la cárcel. Por esa razón es que cuando una mujer hace un juicio por violación, tiene que demostrar ella su inocencia. Por esa razón es que cuando un hombre mata a una mujer, se justifica ante el juez como que esa mujer era de su propiedad. Por lo tanto, todas las violencias machistas tienen un carácter político. Y es el sistema liberal que está en la Constitución vigente y que está en la construcción de la representación política hoy en Bolivia, que le niega el carácter político a la violencia machista contra las mujeres y solamente le acepta el carácter político en tanto en cuanto se trate de una mujer que esté en una función para las balas hidroeléctricas. No podemos aceptar, por tanto, esa definición. Porque esa definición es una traición contra todas las mujeres que nos estamos rebelando contra ese contrato sexual de sumisión. Nosotras, compañeros, compañeras, lo estamos haciendo. Yo no estoy hablando desde la cátedra universitaria desde la cual me han votado. Estoy hablando desde la calle y estoy hablando desde la práctica política. ¿Qué es lo que nosotras proponemos? Nosotras planteamos que las mujeres en la política no representamos una agenda de otorgación de derechos. No es que queremos, o sea, esa es la lógica liberal, no es que queremos o necesitamos una diputada o 5 diputadas o una senadora, y me da lo mismo si con pollera, con minifalda o con pantalón, para que esa mujer o ese esquema nos asigne unos cuantos derechos. Desde ya yo considero que en todo el siglo XX boliviano, el único derecho real y efectivo que hemos conquistado las mujeres es el derecho al divorcio. Es el único que se cumple todos los días en los tribunales. Todos los demás derechos están sujetos a chantaje, están sujetos a burocracia, están sujetos a racismo, están sujetos a matonaje. Por lo tanto, la idea de las mujeres en la política no es, y por favor, bórrense el chip, porque se han metido muchos millones de dólares para que entremos en la tontería de ¡ay! Derechos para las mujeres, las defensorías del pueblo, las ONGs, hasta los partidos. Todos nos repiten la misma tontería cada día. ¿Para qué
queremos mujeres en la política? Para cambiar los términos históricos. Para cambiar los términos históricos. ¿Para cambiar qué términos históricos? Cuando yo hablaba sobre estas cosas con los parlamentarios y las parlamentarias, una cosa que me decían es, primero, mucho tiempo estuve ahí haciendo mis entrevistas, como que esta está haciendo sus locuras, no algo irrelevante, hasta que un día me votaron, ¿no? Pero, básicamente, todos percibían que yo tocaba temas que no pertenecen a la política. Todos percibían, además, no solamente percibían, sino que me manifestaban, que eso de lo que estábamos hablando, nunca jamás había tiempo para discutirlo en el Parlamento. ¿Cómo pues? Porque los términos de la política en la sociedad boliviana y en todas las sociedades patriarcales del mundo están determinados desde la muerte y no desde la vida. Desde la muerte y no desde la vida. Y acá, por ejemplo, Jimena, que está todos los días lidiando con la práctica cotidiana del Parlamento, a mí no me va a dejar mentir. Pondremos sus proyectos de ley que aprueban en una balanza. ¿Cuántos proyectos de ley se ha aprobado para endeudar al país, para seguir con la lógica extractivista? Incontables. ¿Cuántos proyectos de ley se han aprobado para seguir beneficiando y engordando a los militares, aunque efectivamente en este país no sirvan para nada? ¿Cuántos proyectos de ley se han aprobado para seguir engordando a los policías, que demostrado está que sirven para matar a la gente y como órgano de represión? Lo que nosotras queremos es una política que cambie las prioridades, que remueva absolutamente todo. Una política al servicio y en función de la vida, donde discutamos maternidad o maternidades, donde discutamos paternidad o paternidades, donde no discutamos producción y crecimiento económico, porque esas son unas cifras allá lejanas que no tienen nada que ver con lo que nos llevamos en el plato cada día en nuestras casas. Nosotras no queremos una sociedad de producción sin tiempo. Queremos una sociedad de tiempo libre y de placer. Y eso solo es posible redefiniendo y cambiando absolutamente todo el orden de prioridades. Y este sujeto político que ustedes han visto no lo va a hacer. No lo va a hacer. Su relación con nosotras, con nosotros, es una relación clientelar, de darnos estito para quitarnos aquello. Nada más. Absolutamente nada más. Desde el punto de vista de la constitución de las mujeres como sujeto político, personalmente creo, y vengo trabajando muchos años, y voy a seguir en esto, porque yo no estoy trabajando para mañana, yo no estoy trabajando para ser diputada, para ser senadora, para ser concejala, para ser alcaldesa. Desde el punto de vista de la organización de las mujeres como sujeto político, yo planteo la necesidad urgente de la autonomía política de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres no podemos organizarnos en cuanto mujeres al interior de grupos mixtos. No podemos. Históricamente no ha dado resultado. Históricamente no ha dado resultado. Las mujeres necesitamos organizarnos desde la autonomía política, preguntándonos una política desde nosotras mismas, desde nuestros cuerpos de mujeres. Y con esto no estoy planteando fundar una lógica política basada en la mistificación de las mujeres como lo no violento,
o la mistificación de las mujeres como lo no corrupto, porque esos son absurdos. Yo no estoy trabajando desde las mujeres como el nuevo mito político, como tampoco creí ni jamás me he adscrito a la idea de que el indio era el nuevo mito político no corrupto. Pero sí, desde la necesidad urgente de que las mujeres, que somos quienes en nuestro país estamos gestionando de manera solitaria y sobrecargada la vida, hagamos de la gestión de la vida la gestión principal de la política. Por lo tanto, estoy planteando que la constitución de las mujeres como sujeto político es una constitución antisistémica. No es que nos den estito o que nos den aquelito, es una constitución antisistémica. Para todos los sistemas de machos y fachos, la mujer es una puta. Mueran los sistemas y vivan las putas. Muchas gracias.